se habían dado ya bastantes detenciones. Y si nos alejábamos especialmente de Vizcaya, concretamente en Bilbao, donde teníamos entonces el centro de la organización, podíamos despistar a la policía durante unas semanas y luego volver, rompiendo con la estructura anterior que nos había dado cobijo. El problema fue que porque uno se olvidó un pantalón en una casa, no se rompió con los domicilios anteriores, y cuando fueron a recoger todos juntos el pantalón a esa casa, pues detuvieron a 3 de los 4 que fueron, y de ahí ya empezó la policía a coger la línea de investigación, y a los 2 días nos detuvieron a nosotros, a los que quedábamos en Mogrovejo, en los Picos de Europa. En el casco viejo, que era donde en realidad él estaba viviendo, y no en Francia, como nos había dicho, pues nos dimos de morros con él en la calle. Entonces, a mí me enseñó el carnet falso que tenía, con el nombre que constaba en ese carnet. Y cuando detuvieron a un comando en Mogrovejo, y luego les detuvieron a ellos en Artecalle, Mario, como estuvo en comisaría como unos 5 o 6 días diciendo que él no era, o sea, que era la persona que figuraba en su carnet de identidad falso, fui yo la que le tuve que decir a mi madre que esa persona, con ese nombre falso, era Mario. Y así fue como nos enteramos. Estuvo 9-10 días en comisaría, luego le pasaron a la cárcel de Basauri, pero su condición física debía de ser tan nefasta que no nos permitieron nunca verlo en Basauri. La primera vez que le vimos fue en la prisión de Burgos. Y nos sacó el cinturón que llevaba el día que le detuvieron, y había perdido 25 centímetros de cinturón en los interrogatorios. Y le costó mucho recuperarse físicamente después de las torturas a las que le habían sometido. El principio de presunción de inocencia no existió en ningún momento, como no existía normalmente en aquel tiempo respecto a este tipo de procedimientos. Y en cuanto a la adecuación de los hechos a la realidad, ese juicio fue un auténtico desastre. Lo que el fiscal decía se daba por hecho y por probado, lo que la policía afirmaba estaba muy bien, y las alegaciones de las defensas no tenían ningún sentido. En ese sentido, hay que reprochar al proceso en que no hubiera una adecuación entre la realidad y los hechos probados de la sentencia, pero sin embargo, con arreglo al derecho positivo de entonces, es decir, dados los hechos como ciertos, como el tribunal lo entendía, la aplicación de las penas era correcta. Es que las leyes eran brutales, se estaban aplicando unas leyes dictatoriales, franquistas, autoritarias, en consecuencia, ahí sí que había coherencia. En España hubo manifestaciones y paros, aunque los hechos más trágicos tuvieron lugar en Guipúzcoa. El 4 de diciembre, en Eibar, en una manifestación contra el proceso y tras una dura represión policial, resultó muerto Roberto Pérez Jáuregui, un joven militante comunista. Fue un proceso que el régimen lo planteó como una batalla política en contra de las reivindicaciones nacionalistas, en primer lugar, pero yo creo que en general contra todo el antifranquismo y en contra de todos los demócratas españoles. Y esto es también la oposición antifranquista lo entendió, y Comisiones Obreras, por ejemplo, hizo unas enormes movilizaciones organizadas desde septiembre, octubre de aquel año, y entonces la conciencia democrática en nosotros creo que estaba muy viva, y que aquello lo planteamos como una lucha del pueblo vasco, pero enmarcada dentro de una lucha por las libertades democráticas de todos los ciudadanos del Estado español. La auditoría de Burgos quiso concentrar en una especie de causa general del pueblo vasco, en un solo proceso, agentes que tenían actividades muy distintas y que no tenían mucho que ver entre sí. Si bien había un denominador común, quisieron hacer algo así como la gran causa general del pueblo vasco. Y se equivocaron con gran torpeza, porque eso suscitó una gran emoción en todo el pueblo. Y entonces el proceso se reconvirtió contra el sistema. Allí en realidad se cambiaron los papeles. Los defensores nos convertimos en acusadores. Los propios procesados eran los fiscales. El fiscal estaba tratando de mala manera de defender al sistema, y el sistema salió muy mal parado. Yo creo que aquello fue, políticamente hablando, un golpe de muerte
en su fase casi ya final todavía quedaba bastante del régimen franquista. La respuesta popular fue una de las claves del juicio. En Europa la respuesta contra el proceso se extendió por varios países, destacando las movilizaciones en Francia, Suecia, Alemania e Italia, que llegaron también a Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Porque quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a los al pueblo vasco la verdad que sufre. ¡No España se ha asustado! En el juicio de Burgos, a mí me parece que hay un hecho clave, que no tiene que ver exactamente con la ideología. La actitud de rebeldía de los condenados en el juicio de Burgos, que es lo que al final nos salva la vida, yo creo que está inspirado en un motín que hubo en la cárcel de Burgos. O sea, en la cárcel de Burgos había un jefe de servicios que le obligó a un corneta que había sido legionario, que estaba aislado, que no hablaba con nadie, que tenía un pajarito, le obligó a matar a aquel pajarito. Se montó un motín, pero como si se jugaran la vida, o sea, como si realmente dependiera su bienestar de aquello. Se montó un motín enorme, se fueron a los tejados, se pusieron a echar tejas y tal, ¿no? Y nosotros decíamos, nosotros somos revolucionarios. O sea, esa actitud de dignidad de una gente que lo hace por salvar la vida de un pajarito, ¿no? Lekeitio es una villa vizcaína que se extiende a orillas del Cantábrico y es donde Mario Onaindia da sus primeros pasos en el seno de una familia trabajadora de ascendencia campesina y en plena posguerra. Nuestra madre nos inculcó siempre el amor a Euskadi, nos comentaba hechos que le habían acontecido a ella en la guerra, y Mario era especialmente el que más afición tenía a conversar con mi madre. Tenía que prepararnos la merienda a nosotras, porque él era el mayor y mi madre estaba trabajando. Y cuando mi madre trabajaba, que recogía puntos a las medias, nosotros 3 hijos nos sentábamos en torno a ella para hacer los deberes. Y era Mario el que preparaba la merienda. Entonces estaba tan emocionado escuchando las historias de la madre que sin darse cuenta, poquito a poquito se comió la barra de pan. Y todavía no habíamos merendado. Crece en un ambiente nacionalista y vascoparlante. Su padre, de carácter extrovertido, buen pelotari, danzari aficionado, trabaja en la fábrica de motocicletas Lambreta y, cosa excepcional para su generación, fue bautizado con el nombre de Jaquinda, nombre del santoral de Sabino Arana. El pueblo que pierde la lengua y sus raíces es otro más. No tiene identidad. No tiene identidad propia. Entonces eso era lo que mi padre decía. Y aunque a mi padre ya le decían algunos que andaba en balde con los hijos, porque tus hijos no van a saber euskera, que no van a saber euskera y no van a saber euskera. Y sin embargo, a los que le decían, pues sí, mis hijos sí saben euskera. Mi hijo habla y escribe euskera y mi hija también. La otra habla menos, pero por lo menos saben euskera. Y espero que los hijos de mis hijos también puedan hablar euskera. El traslado a Eibar de toda la familia significa para Mario la toma de contacto con el mundo real. Y de chico, de pequeño, de chaval, era igual, era apasionado en todas las tareas de chaval que acometía, en todos los juegos, en las fantasías que hacíamos ahí en Molingúa, de verla, en fin, unas veces éramos... Yo supongo que será mucho las películas de Robin Hood y de Errol Flynn, esas son las que nos tuvieron enredados ahí muchos años con Dale que te pego. Y se inventaba una película de varios fotogramas que veíamos ahí en el cine subidos y tal, él se inventaba toda la película. Nos hizo vivir una infancia que era extraordinaria. Nosotros hemos vivido, pues el bosque de Sherwood era una puta mierda comparado con lo que hacíamos nosotros, aquí era una maravilla. Además Mario era un entusiasta de todas esas cosas, tenía una extraordinaria imaginación y se lanzaba a la fantasía con una facilidad que era impresionante. Desde joven, Mario descubre en la lectura un apasionante mundo que le abre la posibilidad de alejarse del trabajo industrial al que su padre le quería dedicar. El afán por los libros y los viajes le lleva a ingresar a los 12 años en el internado de los mercedarios en Lekeitio, ya que eran los curas los que más libros tenían, y los mercedarios, además, misiones en el lejano Camerún. Para Mario, el sacerdocio no es más que un trámite imprescindible para ser misionero y no un fin en sí mismo. Yo me atrevería a decir que fue una vocación, pero la vocación o la ilusión de un niño
que creía desde niño, porque él era bueno, él era un tío bueno y siempre estaba preguntando. Y Dios y esas cosas le daba mucho que pensar. Siempre estaba preguntándole a mi madre de Dios y eso. Y en mi casa se solía rezar el rosario también. Y siempre estaba voluntario para rezar y todo eso. Y yo recuerdo eso de que la verdad para mí fue que fue una vocación. Que luego él le enfocaba como para ir misionero y así. Quizá también un aventurero. Pensaba ir a África y así. O sea que en ese aspecto yo por lo menos cuando niño así le veo.